El poder de la imaginación es el principio fundamental que define la vida de cada persona. Todo lo que se experimenta en el mundo exterior es un reflejo de las creencias, pensamientos y sentimientos más arraigados. Sin embargo, la mayoría de las personas no son conscientes de este proceso y, en lugar de asumir el control de su realidad, reaccionan a las circunstancias externas creyendo que son inmutables. Así, repiten los mismos patrones una y otra vez, sin darse cuenta de que el cambio solo ocurre cuando se transforma la imagen interna. Desde pequeños, muchos aprenden a aceptar que la vida es difícil, que el dinero escasea, que encontrar el amor es complicado, que hay que conformarse con lo que se tiene. Estas creencias no surgen de la nada, son el resultado de la educación recibida, de la influencia de la sociedad y de las experiencias pasadas. Pero lo que pocos saben es que ninguna de estas creencias es una verdad absoluta. Son solo ideas repetidas tantas veces que terminan convirtiéndose en realidades personales. Y si han sido construidas, también pueden ser modificadas. Para comprender este principio, basta con observar cómo diferentes personas, en circunstancias similares, obtienen resultados completamente distintos. Dos personas pueden haber crecido en el mismo barrio, con los mismos recursos y oportunidades, pero una logra el éxito mientras que la otra vive en la escasez. La diferencia no está en el entorno, sino en la manera en que cada uno ve el mundo y, más importante aún, en la manera en que se ve a sí mismo. Una persona que siempre ha vivido con dificultades económicas puede pensar que no tiene opción, que así es la vida. Cada vez que intenta mejorar su situación, se encuentra con obstáculos que parecen confirmarle que el éxito no es para él. Pero si observa con atención, notará que su mente siempre ha estado enfocada en la carencia. Se preocupa constantemente por el dinero, siente miedo cuando debe pagar cuentas, y cada conversación que tiene sobre el tema refuerza su creencia de que el dinero es difícil de ganar. Mientras esta imagen interna se mantenga, su realidad no cambiará. Por otro lado, alguien que creció en un entorno similar, pero que ha desarrollado una imagen diferente de sí mismo, tendrá una experiencia completamente distinta. En lugar de enfocarse en la falta, se ve a sí mismo como alguien capaz de prosperar. En lugar de preocuparse por lo que no tiene, se enfoca en lo que puede crear. No es que tenga más suerte o mejores oportunidades, simplemente, su mente está alineada con una realidad diferente y el mundo exterior responde a ello. Este principio no solo aplica al dinero, sino a todos los aspectos de la vida. Una persona que ha tenido malas experiencias en el amor puede llegar a la conclusión de que todas las relaciones son difíciles. Alguien que ha fracasado en varios proyectos puede empezar a creer que nunca logrará nada importante. Pero en ambos casos, el problema no es el mundo exterior, sino la identidad que han asumido. Quien se ve a sí mismo como alguien desafortunado en el amor seguirá atrayendo relaciones complicadas. Quien se considera un fracaso encontrará nuevas razones para confirmar esa creencia. El cambio real ocurre cuando se asume una nueva identidad. No basta con querer algo diferente, hay que convertirse en la persona que ya lo tiene. Esto no significa mentirse a sí mismo ni ignorar la realidad actual, sino desarrollar la certeza de que la nueva realidad ya existe en la mente y que es solo cuestión de tiempo para que se manifieste en el mundo físico. Un trabajador que ha pasado años en un empleo que no le satisface puede decidir que quiere algo mejor. Pero si en su interior sigue viéndose a sí mismo como alguien atrapado en esa situación, no importará cuánto esfuerzo haga, el cambio será difícil. En cambio, si empieza a verse como alguien valioso, capaz de aportar más y merecedor de mejores oportunidades, el mundo exterior comenzará a reflejar esa nueva identidad. Tal vez al principio no note cambios evidentes, pero poco a poco surgirán nuevas oportunidades, un jefe que reconoce su esfuerzo, una oferta inesperada, un contacto que le abre una puerta. La clave está en la persistencia. Muchas personas comienzan a imaginar un futuro mejor con entusiasmo, pero cuando ven que nada cambia de inmediato, se desmotivan y vuelven a sus viejos patrones de pensamiento. No entienden que la realidad externa siempre tarda en ajustarse a la imagen interna. Quien se mantiene firme en su nueva identidad, sin importar lo que sus ojos le muestren,
inevitablemente verá cambios. La paciencia es fundamental en este proceso. La mayoría ha sido condicionada a esperar resultados inmediatos, pero la manifestación funciona de manera diferente. Un agricultor no planta semillas hoy y espera cosechar mañana. Sabe que debe regarlas, protegerlas y darles tiempo para crecer. Lo mismo ocurre con la nueva realidad que se está creando. En este punto, muchas personas se preguntan cómo pueden acelerar el proceso. La respuesta es simple: eliminando la resistencia. La impaciencia, la duda y la ansiedad solo retrasan la manifestación. Si alguien imagina una vida mejor, pero luego se pasa el día cuestionando cuándo ocurrirá o si realmente funcionará, está enviando señales contradictorias a su mente. En cambio, si actúa con la certeza de que lo que ha imaginado es un hecho, todo fluirá con mayor rapidez. Aquí es donde entra en juego el concepto de vivir desde el final. Neville Goddard lo explica de manera sencilla: en lugar de desear algo y sentir su ausencia, hay que asumir que ya se posee. Esto no significa fingir o engañarse, sino adoptar la actitud y los sentimientos de quien ya ha alcanzado su meta. Si alguien desea un nuevo empleo, en lugar de enfocarse en lo difícil que es encontrarlo, puede empezar a comportarse como si ya tuviera el puesto ideal. Puede visualizarse trabajando allí, sintiendo la satisfacción de haberlo logrado, actuando con la confianza de alguien que sabe que su vida ya cambió. Cuando se asume esta identidad con convicción, el mundo exterior responde en consecuencia. La duda es uno de los mayores obstáculos en este proceso. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero si no ven resultados inmediatos, empiezan a cuestionarse. Se preguntan si lo están haciendo bien, si están imaginando de la manera correcta, si realmente es posible cambiar su realidad solo con la mente. Pero la manifestación no ocurre mediante la lógica ni el análisis, sino mediante la certeza absoluta. Para quien se mantiene firme en su nueva identidad, los cambios ocurren de manera natural. No necesita forzar nada ni preocuparse por los detalles. Las oportunidades aparecen en los momentos y lugares menos esperados. Un ascenso en el trabajo llega sin que lo haya pedido. Un problema financiero se resuelve de manera inesperada. Una relación complicada mejora sin necesidad de luchar por ello. El juego de la vida no se trata de luchar contra las circunstancias externas, sino de transformarlas desde dentro. Todo lo que una persona experimenta es un reflejo de su mundo interior. Si quiere cambiar su vida, no necesita esforzarse más, sino imaginar y asumir una nueva realidad hasta que el mundo físico la refleje. La pregunta final no es si esto funciona, sino si se está dispuesto a persistir hasta que la realidad cambie. Porque cambiar la mente es fácil, lo difícil es mantener la fe cuando el mundo exterior aún no muestra señales de transformación. Pero aquellos que logran hacerlo descubren que el poder siempre ha estado dentro de ellos. Muchas veces, cuando alguien escucha por primera vez sobre la idea de asumir una nueva identidad para transformar su realidad, se encuentra con una fuerte resistencia interna. No es raro que surjan pensamientos como: pero si mi cuenta bancaria sigue vacía, si mi pareja me dejó, ¿cómo voy a sentirme amado? O si sigo en el mismo trabajo mal pagado, ¿cómo voy a actuar como si ya tuviera éxito? Estas dudas son normales porque el mundo físico parece ser la única verdad, pero es precisamente esta percepción lo que impide el cambio. Una persona que ha pasado años luchando con dificultades económicas ha desarrollado una identidad basada en la escasez. Tal vez se acostumbró a comparar precios de todo, a esperar el último momento para pagar cuentas, a evitar ciertos lugares porque no están dentro de su presupuesto. Estas acciones, aunque parecen simples hábitos, son en realidad manifestaciones de una mentalidad que refuerza la idea de que el dinero siempre es un problema. Y mientras esa identidad persista, no importa cuánto trabaje o cuánto se esfuerce, la realidad seguirá reflejando lo mismo. Pero si en lugar de enfocarse en la falta, empieza a verse como alguien que siempre tiene suficiente, que encuentra soluciones en lugar de problemas, que actúa con confianza en temas financieros, entonces las circunstancias externas comenzarán a ajustarse a esa nueva imagen. Quizás en un inicio parezca extraño e incluso incómodo,
porque va en contra de lo que la lógica y la experiencia pasada le dicen. Sin embargo, cuando persiste en esta nueva identidad, el mundo físico inevitablemente empieza a cambiar. Un ejemplo claro de esto es el de una mujer que había pasado toda su vida trabajando en empleos mal pagados. Siempre decía que no tenía suerte, que no conocía a las personas adecuadas, que nadie la valoraba. Pero un día decidió probar algo diferente. En lugar de repetir esas frases, comenzó a imaginarse en un ambiente laboral donde se sentía apreciada y bien remunerada. No solo lo imaginaba antes de dormir, sino que en su día a día empezó a actuar de manera distinta. En las entrevistas de trabajo dejó de verse como alguien desesperado por un sueldo y comenzó a proyectar confianza, como si ya tuviera el empleo que deseaba. A las pocas semanas, recibió una oferta con un sueldo que antes le habría parecido inalcanzable. No fue magia, sino el resultado natural de su nueva autoimagen. La clave de todo esto está en el sentimiento. No basta con decir palabras positivas o visualizar escenarios deseados si en el fondo se sigue sintiendo la misma carencia, el mismo miedo, la misma frustración. La manifestación ocurre cuando la emoción cambia, cuando en el interior la persona se siente como si ya estuviera viviendo la realidad que desea. Y esto no significa ignorar lo que ocurre afuera, sino simplemente no darle el poder de definir lo que es posible. Una persona que desea mejorar su vida amorosa pero que ha tenido malas experiencias en el pasado podría sentirse tentado a pensar que todas las relaciones terminan mal, que no hay buenas parejas allá afuera, que quizás no nació para el amor. Pero si sigue alimentando esas ideas, seguirá encontrando razones para confirmarlas. En cambio, si decide verse como alguien amado, como alguien que merece una relación sana y feliz, empezará a notar cómo las personas a su alrededor responden de manera diferente. Tal vez alguien que antes lo ignoraba comience a mostrar interés. Tal vez una nueva oportunidad aparezca de manera inesperada. Pero nada de esto ocurre hasta que internamente asume que es posible. Lo más difícil en este proceso no es imaginar una nueva realidad, sino mantenerse firme en ella cuando el mundo exterior parece contradecirla. Es fácil decir yo soy próspero cuando el dinero abunda, pero el verdadero poder está en seguir sintiéndolo incluso cuando las circunstancias actuales dicen lo contrario. Esta es la razón por la que tantas personas abandonan el proceso antes de ver resultados. Creen que están imaginando bien por unos días, pero luego miran a su alrededor, ven que nada ha cambiado y vuelven a sus viejas creencias. Imagina a una persona que ha vivido toda su vida creyendo que solo puede ganar dinero con esfuerzo extremo. Siempre ha trabajado largas horas, sacrificando tiempo con su familia, su salud y su felicidad, porque esa es la única forma en que ha visto el dinero llegar a su vida. Ahora le dicen que el esfuerzo físico no es lo que genera riqueza, sino su estado mental. Al principio le cuesta creerlo, pero decide intentarlo. Comienza a imaginarse con un negocio exitoso, con ingresos que no dependen de su desgaste físico, con más libertad. Los primeros días siente emoción, pero luego empieza a notar que su sueldo sigue siendo el mismo, que las cuentas siguen llegando, que su realidad sigue igual. Si en ese momento duda, si permite que la impaciencia lo invada y regresa a su mentalidad anterior, nada cambiará. Pero si se mantiene firme, si sigue actuando como si ya estuviera en la realidad deseada, entonces las oportunidades empezarán a aparecer. Quizás de manera sutil al principio, pero si persiste, eventualmente todo cambiará. El tiempo que toma este proceso depende de cada persona. Algunos ven resultados en días, otros en semanas o meses. Pero el tiempo no es lo importante, lo realmente esencial es la certeza con la que se sostiene la nueva identidad. Las personas que logran cambios espectaculares en sus vidas no son las que tienen más talento o recursos, sino las que se rehúsan a aceptar una realidad que no les satisface y persisten en su visión hasta que se convierte en su verdad. Quien hoy se siente atrapado en una vida que no le gusta, debe entender que no está condenado a esa realidad. No importa cuán difícil parezca la situación actual, todo puede cambiar.
Pero ese cambio no empieza con suerte, ni con circunstancias externas favorables, sino con la decisión de verse de manera diferente. En última instancia, todo se reduce a una pregunta: ¿se está dispuesto a creer en la nueva realidad antes de verla con los ojos físicos? Porque la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Y quien domine esta verdad, dominará su destino. Muchas personas que intentan aplicar estos principios sienten que están en una batalla constante contra sus pensamientos pasados. Es natural que después de años de vivir en una determinada mentalidad, el cambio no ocurra de inmediato. Pero la clave no está en eliminar completamente los pensamientos negativos, sino en no identificarse con ellos. Cada vez que una vieja creencia aparece, en lugar de luchar contra ella, basta con reconocerla y elegir conscientemente pensar de manera diferente. Una persona que ha pasado toda su vida sintiendo que nunca le alcanza el dinero podría tener una respuesta automática cada vez que ve una factura nueva, un nudo en el estómago, un pensamiento de preocupación, un impulso de quejarse. Pero en el momento en que decide que su identidad ya no es la de alguien con problemas económicos, algo cambia. Tal vez al principio siga sintiendo la misma reacción, pero en lugar de reforzarla, se dice a sí mismo que esa ya no es su verdad. En vez de caer en la ansiedad, elige responder con calma, con la certeza de que todo está cubierto. Y aunque al principio parezca solo un acto de fe, con el tiempo esta nueva reacción se vuelve natural. Así como el cuerpo se acostumbra a ciertos movimientos cuando se practican repetidamente, la mente también se acostumbra a ciertos patrones de pensamiento. La repetición de un estado interno es lo que lo convierte en una realidad permanente. Un atleta que entrena a diario no ve cambios inmediatos en su cuerpo, pero si sigue con disciplina, un día se da cuenta de que su resistencia ha aumentado, su fuerza ha mejorado y su técnica se ha perfeccionado. Con la mente ocurre lo mismo. Quien diariamente elige pensar como la persona que desea ser, inevitablemente se convierte en ella. Tomemos el ejemplo de una mujer que durante años ha sentido que siempre la dejan de lado en sus relaciones. Cada vez que alguien muestra interés en ella, su primer pensamiento es que en algún momento la van a abandonar. Inconscientemente, su comportamiento refuerza esa creencia, duda cuando recibe muestras de cariño, se siente insegura, actúa con miedo. Pero cuando decide cambiar su autoimagen y comienza a verse como alguien digna de amor, todo cambia. Ya no busca señales de rechazo en cada interacción, ya no se anticipa al abandono, ya no se aferra con miedo. Y como su energía cambia, la manera en que los demás la perciben también cambia. Es importante entender que el mundo es un reflejo. No es algo externo que ocurre sin control, es el resultado de lo que se sostiene internamente. Un hombre que se siente siempre rechazado en el trabajo y cree que nunca lo ascenderán, proyecta esa inseguridad sin darse cuenta. Su jefe lo nota, sus compañeros lo notan, y sin ser consciente de ello, su comportamiento refuerza la imagen de alguien que no está listo para crecer. Pero cuando comienza a verse como una persona valiosa, como alguien que merece reconocimiento, su actitud cambia. Habla con más seguridad, se involucra más en los proyectos, transmite una energía de confianza. Y sin necesidad de suplicar o exigir, las oportunidades empiezan a llegar de manera natural. Uno de los errores más comunes en este proceso es buscar señales inmediatas de cambio y desmotivarse cuando no se ven resultados rápidos. Imagina a alguien que decide manifestar un nuevo trabajo. Comienza a sentirse próspero, a visualizarse en una oficina diferente, a actuar con confianza. Pero después de unos días sin ver ofertas nuevas, empieza a dudar. Quizás esto no funciona, piensa, y sin darse cuenta, vuelve a su viejo estado de desesperanza. Pero lo que no entiende es que el proceso ya estaba en marcha. Tal vez la oferta que buscaba estaba por llegar, pero su impaciencia la detuvo. El tiempo es uno de los mayores obstáculos en la manifestación. La mente humana está acostumbrada a medirlo todo en días, semanas y meses, pero la realidad no funciona con un cronómetro. Algunas personas ven cambios rápidos porque su creencia en la nueva realidad es fuerte desde el principio. Otras tardan más porque su mente aún lucha contra la duda.
pero lo único que determina el tiempo es que tan profundamente se ha aceptado la nueva identidad. En este punto, muchas personas se preguntan, ¿cómo sé si realmente he cambiado mi identidad? La respuesta es simple, cuando la nueva realidad se siente natural. Si alguien está tratando de manifestar abundancia pero todavía siente incomodidad al gastar dinero, si aún siente miedo cuando llega el día de pagar cuentas, entonces su identidad sigue atrapada en la escasez. Pero si llega un momento en el que hacer una compra no genera ansiedad, si mirar la cuenta bancaria no causa preocupación, si se siente paz en temas de dinero, entonces el cambio ha ocurrido. Es importante notar que los resultados pueden aparecer de maneras inesperadas. A veces, la mente tiene una idea muy rígida de cómo debería manifestarse algo y, cuando las cosas no suceden exactamente de esa manera, se cree que no ha funcionado. Pero el universo siempre encuentra la forma más rápida y efectiva de traer lo que se ha asumido internamente. Tomemos el caso de un hombre que quiere mejorar su situación económica. Imagina que la única manera de hacerlo es recibiendo un aumento en su trabajo actual. Pasa semanas afirmando que tendrá ese aumento, pero nada cambia. Frustrado, piensa que el método no funciona. Sin embargo, poco después, recibe una oferta inesperada para un negocio independiente que termina generándole más ingresos de los que esperaba. Si se hubiera cerrado únicamente a la idea del aumento, habría ignorado la oportunidad que realmente estaba alineada con su nueva identidad. Este proceso no requiere esfuerzo físico ni lucha. No es cuestión de trabajar más duro ni de sacrificar más cosas, sino de asumir con firmeza la nueva realidad interna. No es necesario preguntarse cómo ocurrirá, porque la respuesta siempre llega cuando se sostiene el estado correcto. Para quienes hoy sienten que su vida no es la que desean, la invitación es clara: dejen de esperar que el mundo cambie primero y asuman el cambio internamente. No se trata de ignorar la realidad actual, sino de no darle el poder de definir lo que es posible. Quien tenga la valentía de sostener una visión diferente sin importar lo que ve a su alrededor, inevitablemente verá cómo esa visión se convierte en su nueva verdad. Una de las trampas más grandes en este proceso es la impaciencia. Muchas personas comienzan con entusiasmo, convencidas de que están aplicando bien la enseñanza, pero cuando no ven un cambio inmediato, empiezan a dudar. Y esa duda es precisamente lo que las mantiene atrapadas en su vieja realidad. Quien realmente ha cambiado internamente no necesita ver pruebas externas para saber que su manifestación está en camino. No revisa su entorno constantemente buscando señales. No se pregunta si está funcionando. Simplemente sabe. Una persona que ha decidido que su nuevo estado es la estabilidad económica no necesita ver dinero en su cuenta bancaria de inmediato para sentirse próspero. Si aún necesita una confirmación externa, entonces no ha asumido completamente su nueva identidad. Pero cuando alguien realmente cambia por dentro, el reflejo externo es solo cuestión de tiempo. No se apresura, no se impacienta, no busca pruebas porque su fe es firme. Es como una persona que ha plantado una semilla. No desentierra la tierra cada día para ver si la raíz está creciendo, porque sabe que eso solo retrasaría el proceso. Confía en que, mientras siga regando la planta y asegurándose de que reciba sol, eventualmente brotará. Pero muchas personas actúan como si cada día estuvieran desenterrando sus manifestaciones, dudando si realmente están ocurriendo. Y esa duda, al igual que desenterrar la semilla, interrumpe el crecimiento. Otro punto clave es aprender a no reaccionar ante la realidad actual. Muchas veces, cuando alguien está tratando de cambiar su situación, se enfrenta a circunstancias que parecen desafiantes. Tal vez una persona que quiere manifestar abundancia pierde dinero inesperadamente. O alguien que está buscando mejorar su vida amorosa experimenta una discusión en su relación. En estos momentos, la reacción natural es sentir que todo está saliendo mal. Pero en realidad, estas situaciones pueden ser parte del proceso de reajuste. Si alguien está en el proceso de cambiar su autoimagen, es normal que ciertas cosas que no están alineadas con su nueva identidad se desmoronen.
Una persona que ha decidido que ya no es alguien que vive en escasez podría ver cómo ciertos trabajos mal pagados desaparecen de su vida. Y aunque al principio parezca una pérdida, en realidad es una señal de que su nueva identidad se está estableciendo y está dejando espacio para mejores oportunidades. Aquí es donde entra la importancia de no reaccionar con miedo. Cuando algo parece ir en contra del deseo manifestado, lo peor que se puede hacer es asumir que todo está fallando. En cambio, el enfoque correcto es mantenerse firme, sin importar lo que aparezca en el mundo exterior. Quien realmente ha cambiado internamente, confía incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Sabe que todo está funcionando a su favor, aunque no lo parezca de inmediato. Un hombre que había vivido toda su vida con la creencia de que era difícil conseguir trabajo bien pagado decidió cambiar su mentalidad. Comenzó a verse como alguien valioso, digno de un mejor empleo. Unas semanas después, lo despidieron de su trabajo. Al principio, su reacción fue de angustia. Pero en lugar de volver a sus viejos patrones de pensamiento, decidió que esto era solo una transición. Mantuvo la certeza de que algo mejor estaba en camino. Poco después, una conexión inesperada lo llevó a una empresa donde su sueldo era más del doble del anterior. Si hubiera reaccionado con miedo al despido, habría caído en la desesperación y se habría cerrado a nuevas oportunidades. Pero al sostener su nueva identidad, la manifestación se desarrolló de la manera perfecta. Muchas veces, los cambios más grandes vienen disfrazados de crisis. Las personas que logran transformar su vida no son las que nunca enfrentan dificultades, sino las que no se dejan derrumbar por ellas. En lugar de ver los problemas como obstáculos, los ven como señales de que su vieja realidad se está desmoronando para dar paso a algo mejor. Otro aspecto fundamental en la manifestación es la persistencia. Hay quienes prueban esta enseñanza por un tiempo, pero cuando no ven resultados rápidos, abandonan. Lo que no entienden es que el cambio interno requiere consistencia. No es algo que se hace durante unos días y luego se olvida. Es un compromiso diario con una nueva manera de pensar y sentir. Imagina a una mujer que ha decidido cambiar su relación con el dinero. Durante años, ha vivido con la creencia de que el dinero es escaso y difícil de conseguir. Comienza a trabajar en su mentalidad, a sentirse próspera, a actuar como si ya tuviera abundancia. Pero después de una semana sin ver cambios, empieza a dudar. Vuelve a sus pensamientos anteriores y, sin darse cuenta, cancela todo el progreso que había hecho. Pero si en lugar de rendirse, hubiera persistido, eventualmente habría visto resultados. El mayor error que cometen muchas personas es actuar como si estuvieran probando el método en lugar de vivirlo. Si alguien dice voy a intentarlo a ver si funciona, ya está dudando desde el principio. En cambio, quien realmente se compromete dice, esta es mi nueva realidad, no importa cuánto tarde en manifestarse externamente. Y cuando alguien asume esa actitud, la manifestación no tiene otra opción más que ocurrir. También es clave entender que la imaginación no es solo para visualizar de vez en cuando. La verdadera transformación ocurre cuando se vive mentalmente en la nueva realidad todo el tiempo. No se trata de sentarse unos minutos al día a imaginar y luego pasar el resto del tiempo dudando y quejándose. Es una cuestión de coherencia. La persona que quiere ser próspera no solo imagina riqueza por la mañana y luego pasa el día preocupada por sus deudas. Debe aprender a sentirse próspera en cada momento, sin importar lo que vea en el exterior. Alguien que soñaba con tener su propia casa solía imaginar su vida en ese hogar ideal. Pero durante el día, cada vez que veía su pequeño departamento alquilado, sentía frustración. Sin darse cuenta, cancelaba su manifestación porque su reacción emocional seguía anclada a la escasez. Un día decidió hacer un cambio, en lugar de sentirse atrapado en su situación actual, comenzó a agradecer por su casa como si ya la tuviera. Cuando pasaba por la calle, miraba las casas hermosas y sentía que una de ellas ya era suya. Poco tiempo después, de manera inesperada, recibió una herencia que le permitió comprar su casa soñada. El mundo responde a la identidad que se sostiene internamente.
No es cuestión de suerte ni de coincidencia. Quien mantiene con firmeza una visión clara, tarde o temprano ve cómo esa visión se convierte en su realidad. El poder de transformar tu vida está en ti. No importa dónde estés ahora, ni las circunstancias que te rodean. Lo único que realmente define tu destino es lo que decides asumir como cierto dentro de ti. Si sostienes con convicción la visión de la vida que deseas, el mundo no tendrá otra opción más que reflejarlo. Así que sigue adelante, sin dudas, sin miedos, con la certeza absoluta de que todo lo que imaginas con fe ya es tuyo. No estás solo en este camino. Únete a esta comunidad donde juntos exploramos el increíble poder de la imaginación y la manifestación. Suscríbete al canal, comparte tus experiencias y sé parte de este viaje de transformación. Nos vemos en el próximo video.